Hola, estimados amigos de La Bestia Política. Estamos en su emisión de Mujer y Poder correspondiente este día y hoy vamos a tener doble programa. Para empezar, pues por supuesto que hablaremos de los temas que nos interesan a las mujeres y sobre todo porque seguimos en la conmemoración del mes de las mujeres y es importante saber lo que en el ámbito público se hace para proteger nuestros derechos y para hacerlos efectivos. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Johnny Morales Martínez. Él es juez de distrito laboral y viene a platicarnos el día de hoy sobre las sentencias que ha emitido con perspectiva de género. Juez, bienvenido a Mujer y Poder. Pues muchas gracias por la entrevista, por la invitación, Leticia, y pues estoy aquí a tus órdenes con tu público para platicar un poquito, una charla sobre las sentencias con perspectiva de género que me ha tocado emitir como juez de distrito en materia de trabajo. Claro, esto es bien importante porque todos sabemos que ha habido un esfuerzo muy grande de todos los órdenes de gobierno, particularmente del Poder Legislativo, para poder impulsar y emitir, promulgar leyes que protejan los derechos de las mujeres. Sin embargo, para hacerlos efectivos, bueno, se requieren muchas cosas. Primero es la cultura de la denuncia. Si no denunciamos, ¿cómo vamos a hacer tener ese acceso a la justicia? Y por otra, tener servidores públicos formados con perspectiva de género, porque si no, ahí es donde muchas veces ni siquiera se analizan los casos, los acontecimientos, con esa visión, pues, de que hay condiciones particulares entre hombres y mujeres para el acceso a la justicia. ¿Qué le ha tocado a usted observar en ese sentido, juez? Pues muchos casos muy interesantes donde el juez, desde el momento que me llega un asunto, quiero comentártelo, que viene una dama, una mujer, demandando alguna acción donde ella se haya visto involucrada en materia de trabajo o bien de seguridad social, desde ese momento empiezo a analizar el asunto con perspectiva de género. ¿Y qué es analizar un asunto con perspectiva de género? Mira, por decirte algo, me presentan la demanda, advierto que la persona que viene promoviendo la acción en materia de trabajo o de seguridad social, como te comentaba, es una dama, es una mujer. Ujú. Desde ahí el asunto se analiza desde una perspectiva de género, haciendo ¿qué es lo que hace el juez? Es bien importante que el público sepa, por ejemplo, si yo veo que la demanda trae alguna irregularidad o le hizo falta algo a la promovente, en Ajá. cuyo caso es una mujer, Sí. qué es lo que hago? Primero, la ley nos señala que debemos de prevenir esta demanda. ¿Qué significa esto? Que le debemos decir qué es lo que hace falta en la demanda, cuál es la omisión, si lo que falta es claridad en la demanda. Entonces nosotros estamos obligados a especificarle a la persona que viene promoviendo la demanda que precise, aclare o haga la ¿cómo se dice? Pudiéramos decir, la precisión correcta sobre el tema que estamos solicitando nosotros o requiriendo que se aclare. Pero, a ver, ¿qué es lo que se puede considerar que es con perspectiva de Ujú. género? Por ejemplo, una persona normal que viene promoviendo una demanda tiene 3 días para aclarar la demanda cuya prevención se le hizo a la promovente. ¿Qué es lo que hace el juez Johnny cuando viene una persona de género femenino? Le doy, en lugar de darle 3 días, le llego a dar hasta 6 días. O sea, desde ahí ya empiezo a hacer un análisis desde el acuerdo, Ujú. donde el término que tiene la persona promovente de género femenino, le amplío el término al doble, para que te des una idea, ¿no? Y Ujú. eso es en la pura presentación de la demanda. O Ujú. sea, cuando una persona normal tiene 3 días para aclarar una demanda, yo ya le estoy doblando el término a 6 días. Y el enfoque para ampliar ese periodo cuando se trata de mujer, ¿cuál sería? Bueno, lo primero hay que leer los hechos de la demanda, hay que leer el caso de qué se trata. Nos llegan casos, por ejemplo, para que te des una idea, Ujú. nos llegan casos desde acoso, hostigamiento laboral, nos Ujú. llegan casos donde personas del género femenino fueron despedidas a razón de que tuvieron un embarazo
o con motivo del embarazo, y desde ahí es donde empezamos a advertir nosotros que hay una situación donde probablemente el caso deriva de un aspecto de género, Ujú. donde pudo haber discriminación, donde pudo haber hostigamiento, acoso laboral, derivado precisamente del género. Entonces desde ahí empezamos a visualizar eso, a visibilizar esa situación, y es donde el tribunal está obligado a poner en una situación de igualdad a la dama, a la persona de género femenino, frente a la contraparte. Desde Ujú. ahí, desde la entrada de la demanda, desde la presentación de la demanda, para que te des una idea. Claro, pregunto esto porque a veces he escuchado en, en diferentes lugares, en diferentes conversaciones, con personas de un perfil académico, de otro, en fin, y de repente dicen, no, es que la perspectiva de género significa darle la razón a las mujeres. Por supuesto que yo les he explicado que no se trata Sí. exactamente de eso, sino que es juzgar de otra manera. Pero justo quisiera pedir que alguien que conoce, que vive todos los días en la práctica de la administración e impartición de justicia, pues nos platicara para él qué significa juzgar con perspectiva de género, cuál es el enfoque y por qué no significa necesariamente darle la razón a las mujeres. Excelente tema el que traes, Leticia, y creo que es fundamental identificar este punto. En efecto, juzgar con perspectiva de género no significa darle necesariamente la razón a una persona del género femenino. No, 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 no. Juzgar con perspectiva de género significa para un juez, para un juzgador, incluso en mi materia, que es la materia de trabajo, es cuando vemos que de los hechos de un asunto, probablemente los hechos derivan de precisamente de un acto de discriminación por género, de hostigamiento, acoso sexual por género, lo que hacemos es prácticamente dejar o tratar de mantener un estado de igualdad entre las partes. A ver, cuando hay una situación de género, significa que se encuentra en un plano de desigualdad que es más vulnerable para la víctima o para la persona que sufrió esto. Ahora, de entrada, no sabemos si realmente esto ocurrió, eso lo vamos a saber hasta el dictado de la sentencia. Lo que hace el juzgador al analizar un asunto es ir prácticamente igualando el estado en el que se encuentra la parte, por ejemplo, acá si habláramos una empleada de un trabajo X y de un patrón, lo que hacemos es igualarlos, pues que queden en un estado donde la persona femenina esté en la misma igualdad de circunstancias para el efecto de ofrecer pruebas, para el efecto de desahogar testigos, para el efecto de el desahogo de los medios de prueba. ¿Qué otra cosa puede hacer el juzgador? Incluso cuando empieza a juzgar un asunto con perspectiva de género, para mantener esa igualdad de circunstancias entre la víctima y el agresor, por así llamarlos, lo que tiene que hacer el juzgador en ocasiones es incluso recabar pruebas de oficio. Pero no necesariamente significa que al recabar el juez una prueba de oficio ya vaya a juzgar a favor de la persona femenina. No, Claro, no, no, no. El juez lo único que lo mueve o es con el único interés de llegar a la verdad histórica de los hechos. O sea, claro. el juez nada más quiere saber qué es la realidad de los hechos acontecidos. Con esa única intención recaba el juez pruebas de oficio que posiblemente no ofreció la persona de género femenino. Entonces, ¿qué hace el juez? Recabar de oficio para que exista, para que se mantenga en un estado de igualdad la persona, ya sea a la persona que se le atribuye, ¿sí?, haber realizado un acto que afecta a una persona femenina, en este caso a una mujer, ¿no? Por supuesto, alguna vez escuché o leí que había, por ejemplo, algunos elementos que implican ese tener la perspectiva de género. Por ejemplo, eh, hay cosas como el acoso sexual Ujú. que no es fácil probarlo, ¿no? Sí. Porque normalmente ocurren en un ámbito privado, Ujú. sin testigos, de una manera que a la víctima le es difícil poder
demostrar la comisión de esa conducta. ¿Qué elementos valora usted cuando se encuentra casos de este tipo? Sí, es bien interesante lo que comentas, en ese tipo de casos, cuando hablamos de un acoso sexual, ya estamos hablando primero de la materia penal. Es lo primero que hay Sí, sí es que cierto, sí es determinar, cierto. ¿no? Y yo soy juez en materia de trabajo. Ujú, Pero en ese tipo de casos, regularmente el juez tiene que darle un valor preponderante a la declaración de la víctima ujú. y tiene que darle valor probatorio pleno. Pero yo te voy a platicar de un caso de acoso en materia de trabajo, Claro, por ejemplo. así. Digo, porque es Sí, 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 es parecido pero distinto. distinto, ¿no? Mira, por ejemplo, me pasó en un asunto que te comento, era una trabajadora residente médica del IMSS. Esta trabajadora se encontraba laborando, residente médica era una jovencita. Ujú. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, un encargado, un camillero encargado del área de ginecología, fíjate bien lo que te digo, del área de ginecología. Ujú. Entonces ve lo grave Sí, desde sí, por ahí, ¿no? supuesto, Porque ¿no? es un camillero adscrito al área de ginecología. ¿Qué significa esto? Que estaba adscrito al área donde salen las mujeres después de un parto, de una Claro, y que cesárea. tiene acceso a la intimidad, incluso del cuerpo, ¿no? Sí, 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 que incluso salen sedadas muchas veces las señoras en esa área. Bueno, Ujú. este camillero en una ocasión se topa de frente a la jovencita médico e intenta saludarla de mano. Ujú. Intenta saludarla de mano y intenta darle un beso a la fuerza. Como la jovencita se hace hacia atrás, el camillero intenta jalarla y termina con la lengua lamiéndole todo el bracito a la Ay, qué jovencita, ¿no? barbaridad. Para que te des una idea. Y bueno, pasó esto en el IMSS, ¿no? En el IMSS. No voy a decir de dónde. En algún Me IMSS. voy en algún IMSS, perdón. Pasó esto en algún IMSS. Bien, y imagínate, o sea, por lo que pasó esta jovencita y cada que se la encontraba, este joven le gritaba, yo solo te quería dar un beso, pero como no te dejaste, terminé dándote un lengüetazo. Le gritaba todo eso. Entonces, ve como una conducta, Sí, a ver, hay que primero definir cuándo estamos frente a un acoso sexual y en qué momento cuando... estamos en un acoso laboral o de un acoso laboral, cuándo pasa un acoso sexual. Exacto. Mira, el acoso laboral es cuando no hay tocamiento. Ujú. Cuando ya hay un tocamiento a la intimidad de una persona, donde solo la persona de género, en este caso femenino, puede autorizar, ¿sí? Como es el caso de su cuerpo. Si una persona rebasa ese tocamiento, es decir, de un saludo pasa a lo que te Sí, acabo de claro. comentar, pues sí, ya estamos hablando de algo sexual. Ujú. ¿Sí? Entonces, de un acoso laboral, esto brincó a un acoso sexual. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hizo el juez en este caso para analizar con perspectiva de género? Primero, fíjate bien lo que hicimos. Esta jovencita no iba sola, iba acompañada de otro médico. Ujú. Y esto se repitió en varias ocasiones, no el tocamiento, sino la agresión verbal de decirle, oye, yo solo te quise dar un lengüetazo, imagínate. Claro. Estarle gritando todos los días a No, esta no. jovencita, o sea, en el hospital. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que llevar a cabo un procedimiento administrativo Ujú. donde declare a todos los testigos. Y ella a su vez presentó una denuncia o queja interna. El testigo que iba al lado de ella, por ejemplo, no pudo declarar. No lo declararon en el procedimiento administrativo ante el Ujú. hospital. Ok, ¿qué es lo que hizo el juez cuando este asunto ya llega? Porque despiden a este camillero, lo despiden, le rescinden la relación laboral y este camillero después llega a mi tribunal diciendo, pues, me despidieron De manera indebidamente. Ajá, injustificada. de manera injustificada. Quiero que me reinstales, pues. O sea, que me reinstales ¿a dónde? Al área de ginecología, donde, o sea, eso es lo que buscaba esta persona. Claro. ¿Qué resolvió este juez? Primero, con perspectiva de género, al analizar el asunto con perspectiva de género, decidí no traer a la jovencita que ratificara la denuncia ante el juez para que no tuviera que ver Revictimización. exactamente con Ujú. la finalidad de no revictimizarse. Decidí no traerla a declarar ante mi Ujú. juzgado para que no tuviera otra vez que revivir
esa situación al tener frente a esta Sí, persona, claro. ¿no? Al agresor. Entonces, es para que te des una idea. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, no traerla a declarar, tomar la declaración, darle valor probatorio pleno a su declaración, como si efectivamente hubiese comparecido ante el juzgado a declarar. Ujú. Desde ahí, ¿no? Y luego, ¿qué otra cosa hicimos? El hecho de que no se haya declarado un testigo en el procedimiento administrativo ante el IMSS daba pie para que se repusiera el procedimiento y por lo tanto se declarara ilegal el aviso de rescisión y como Ujú, consecuencia se tuviese que regresar esta persona. ujú. Pero para no hacer eso, porque el juez estaba consciente de lo peligroso y el daño que podría ocasionar esta De que situación un procedimiento administrativa. administrativo lesione los derechos Exacto. de la víctima en este caso. Ujú. Ajá, Exactamente, o sea, ese procedimiento administrativo estaba mal realizado y daba pie para que el juez tuviera que reinstalar a esta persona, o sea, regresarlo, incorporarlo nuevamente a su trabajo. Para no hacer eso, ¿qué hice? El testigo que no había declarado en el procedimiento administrativo, lo declaré yo en mi tribunal, con la finalidad de subsanar ese error administrativo por parte del instituto ujú. y para el efecto de que esto no trajera como consecuencia tener que reincorporarlo. Imagínate Claro. tener que No, reincorporarlo, no. ¿no? Eso a mí me parece que fue una decisión muy acertada. ¿Qué tan frecuente, doctor, es que por procedimientos, por errores en los procedimientos, queden muchos delitos o muchos, pues no, es que no todo es constitutivo de delito, faltas Ajá. administrativas sin sanción debido a esos, Debido a los errores o a los ajá, vicios del procedimiento. exacto. Sí, ¿Qué tan frecuente es? Y que en consecuencia las mujeres puedan, pues, sentir violentados sus derechos. pues a ver, en efecto, o sea, las autoridades administrativas están obligadas a llevar correctamente el procedimiento, Sí. ¿no? Si no lo hacen, podría traer como consecuencia que estas personas fueran reincorporadas. Sin Ujú. embargo, para eso está el trabajo del juzgador, Claro, para evitar que eso pase, para ponernos en los zapatos de la víctima, claro. para analizar con perspectiva de género y en ocasiones subsanar cuestiones que si bien, por ejemplo, en el caso que te estoy platicando, no se declaró ya ese testigo ante el procedimiento administrativo ante el IMSS, pues yo lo podía declarar conmigo y subsano eso. Claro. Y eso es lo que hice. Y no estás violentando el Por procedimiento. supuesto que no. O sea, Ujú. finalmente la declaración de ese testigo allá, si se hubiese llevado allá, era para que yo lo analizara posteriormente. Claro. Entonces, pues mejor de una vez lo declaro ante el juez con todos los derechos que tiene esta persona y le doy la garantía de audiencia y de defensa adecuada y lo analizo en el tribunal, ¿no? Claro. Fíjense, me dirijo a nuestra audiencia, ¿no? Amigas y amigos que nos ven, qué importante es la perspectiva de género en la impartición y administración de justicia. Si nos encontráramos, cualquiera de nosotros, un juez que no tiene esta perspectiva, diría, pues a mí el procedimiento me marca esto y como no lo Así es. cumplieron, no es mi problema. Entonces sí es muy importante. Ahorita seguiremos, doctor, con las Sí, sentencias, otras sentencias que usted sí, recuerde por y la supuesto. motivación que ha tenido para resolverlas en ese sentido y que tengan perspectiva de género. Pero me voy a permitir leer algunos Claro que saludos. sí. Leti Minor nos dice saludos, Leti, gracias y saludos también, Leti, al juez Johnny Morales. Coordinadora Estatal de Mujeres Movimiento Ciudadano, nos sigue y nos dice, felicitaciones a este gran juez y una persona súper preparada. Abrazo grande y fuerte con alta estima a ambos. Bueno, también me dice Gracias. que soy una gran mujer y amiga. Muchas gracias. Abrazo de corazón y el juez amigo brillante como juez. Flores Pérez Sergio, excelente juez, garantía para toda la sociedad. Alfredo Yobay Moreno, excelente la trayectoria y la experiencia del juez. Se necesitan más juzgadores como él en nuestro Tlaxcala con esa calidad humana. Saludos a nuestro amigo, colega, compañero Israel Lara, que nos hace favor de seguirnos. Saludos a la joya de la corona. Rubí Amador, siempre es un gusto escuchar las charlas del juez Johnny. Norma Espíndola, necesitamos competentes con gusto, apoyo al juez Johnny. Domi Corona, saludos juez, e igual abogada Rubí.
Socorro Tapia, un excelente juez, realmente lo que se necesita la población para que realmente haya imparcialidad. Excelente, apoyamos al juez Johnny Morales. Lauro Cuapanteca, muchas felicidades por ser un buen juez. De este tipo de juzgadores necesita nuestra sociedad. Saludos a la contadora Amelia Torres López, que también nos manda saludos y reconocimiento a los participantes y considera que es un gran tema. Saludos, Vivian Eunice Ordaz, abrazo fuerte, amiga. Socorro Tapia, me gustaría saber ¿qué puedo hacer si yo recibo por parte de mi jefe acoso laboral? Pues es una pregunta para nuestro invitado. Antes de entrar a sus sentencias, me gustaría pedirle que le contestara a nuestra compañera que nos está haciendo esta pregunta. Claro que sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es presentar la queja o denuncia administrativa correspondiente. Si esto se reduce a un acoso laboral nada más, se presenta la denuncia o queja interna, administrativa, según corresponda, ¿no? Si no pasa nada, si no procede nada internamente, ya sea ante el patrón o ante la institución correspondiente, por ejemplo, como es el caso del IMSS, pues tienen un procedimiento administrativo interno. Tienen un Si órgano no procediera, interno de control, exacto, por exacto. ejemplo. Si no procediera, bueno, ya pueden acudir a un tribunal. Dependiendo de la empresa a la que laboren o al patrón que tengan, va a corresponderle al juez en materia de trabajo estatal o al juez en materia de trabajo federal, dependiendo pues el conocimiento. Si son trabajadores del IMSS, del Infonavit, o son mi competencia. Si fueran trabajadores de textileras, huleras, harineras, refinerías, otro ejemplo, tenemos también las metalúrgicas, siderúrgicas, envasadoras, empacadoras, todas las que transforman la materia prima en un producto son mi competencia. Okay. ¿Sí? Si no es ninguna de ellas, sería competencia del juez estatal. Y sin embargo, si me lo permite, me gustaría además ahondar en qué terminó este asunto. Sí, por en supuesto. Este asunto, además de negarle a la persona la reincorporación al trabajo, además de eso, fíjense bien lo que hizo este juez. Primero, ordené una inspección por la Secretaría del Trabajo al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Con qué objeto? Resulta que tienen protocolos para evitar actos de acoso u hostigamiento. Entonces, con ese efecto, para ese efecto lo ordené, para que llevaran a cabo la investigación con la finalidad de verificar por qué no aplicaban los protocolos. Porque si hay protocolos, ¿por qué no se respetan? Estamos de acuerdo que si existen los protocolos, no debería de suceder este tipo de conductas, ¿no? Sí, bueno, eso fue por un lado. Por otro lado, también le vinculé al Instituto Mexicano del Seguro Social para que llevara a cabo, en virtud de que omitió asesorar a esta persona para presentar la denuncia correspondiente por el acoso sexual. Porque como se los dije hace un momento, cuando ya rebasa el tocamiento, partes íntimas, ya deja de ser un acoso laboral y pasa a un acoso sexual. Entonces, vinculé al instituto porque no le dio la asesoría legal a la víctima. ¿Qué otra cosa hice? Bueno, además de vincular para que le diera la asesoría legal a la víctima, también omitió darle la asesoría psicológica. Entonces, también vinculamos al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de la ley, de los tratados internacionales, del convenio 190, para que diera la asesoría, la asesoría psicológica, pero atención psicológica y asesoría legal, exactamente. ¿Y qué otra cosa hice? Además de eso, conminé al acosador para que no volviera a realizar ningún acto de esa naturaleza. De lo contrario, el juez directamente iba a dar vista al Ministerio Público Federal por el delito que se estaba cometiendo. Entre otras cosas, eso hice. Claro, justamente iba yo a preguntar eso cuando ya traspasó, pero a lo mejor la víctima no sabe que era competencia del juez en materia penal, los jueces de control, y bueno, interpone su procedimiento ante las autoridades en materia laboral. ¿Estarían facultados ustedes, como bien lo dijo, para dar vista al MP o tendrían que regresarlo y decirle, bueno, no es por aquí la vía, una vez que haya sido todo el proceso de la investigación? Ajá.
Sí, no, en efecto, es importante que lo sepa el público. El juez tiene facultades derivado de que existe un criterio de jurisprudencia emitido por la Ujú. segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el juez está facultado en la sentencia dar vista cuando advierta la comisión de un probable delito. Dar Ok. vista directo a la Fiscalía Federal o local según corresponda. Sí, Pues amigos del auditorio, tomen nota porque son cosas que a veces no sabemos y que en cualquier momento podemos encontrarnos estas circunstancias, ¿no? así es. Muy bien, doctor. Y entonces ahí quedó ya el tema. Ese tema quedó, bueno, no quedó hasta ahí, no tiene mucho que requerir la asistencia de la víctima para verificar, y eso ya fue en el tribunal, donde de manera personal el juez se percató de que efectivamente haya recibido la asesoría Ujú. legal y también la atención psicológica. Eso no tiene mucho, o sea, el juez tiene que darle seguimiento a sus Claro, asuntos. no, no basta con instruir, en Exactamente. este caso, a la empresa Así o a es. la Ujú. dependencia, sino que ustedes tienen que dar seguimiento para Así ver es. que esa sentencia se cumpla. Exactamente. Y eso fue lo que hice. Y, o sea, el Instituto Mexicano de Seguro Social, por un lado, me dijo, ya cumplí. Ujú. Pero como no me quedé satisfecho, decidí llamar a la víctima. Ok. Llamar a la víctima y tener una entrevista. Me acuerdo que llegó con su padre, acompañada de su padre, y tuve una entrevista con ella donde le pregunté si efectivamente había tenido la atención psicológica, la asesoría legal, y se me indicó que en efecto, que sí había tenido dicha atención. Perfecto. Pues es muy interesante, doctor. ¿Qué otra sentencia recuerda? Tengo, tengo otra muy buena, muy interesante, que de hecho está ahorita salió una convocatoria de la Corte Interamericana para mandar sentencias con perspectiva de género, y esta se encuentra, pues, podríamos decirlo, concursando. Ujú. Fue una de las sentencias que envió el Estado mexicano para concursar, y estamos en espera de si sacamos algún lugar. Es una sentencia donde viene una concubina Ujú. alegando una pensión de viudez, porque la pensión de viudez, el Instituto Mexicano del Seguro Social se la había otorgado ya a la esposa, a Ujú. la cónyuge. Entonces, este es un asunto, o sea, ya se había otorgado una pensión de viudez a la cónyuge y ahora venía la concubina Ujú. diciendo, es que yo también viví con el trabajador fallecido, y bueno, también me toca porque yo también soy una viuda. Sí. Entonces, bueno, nos llegan casos de esta naturaleza, donde en ocasiones viene la cónyuge, la Ujú. concubina, y nos han tocado incluso donde vienen dos concubinas. Entonces, son los casos que nos toca resolver. En este caso, desde el momento que uno advierte que es la concubina, desde ahí uno tiene que empezar a analizar el asunto con perspectiva de género. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, derivado de las nuevas familias, de cómo se integran hoy en día las nuevas familias, pues debemos de ser conscientes que existen relaciones que ya no nada más se integran de la forma tradicional, es decir, esposo y esposa. Sí, ya hay Ah, modelos de familia distintos, ya no exactamente. es el modelo de familia tradicional. Exactamente. Entonces, el juzgador tiene que tener una mente amplia para analizar ese tipo de asuntos sin ningún estereotipo de género, sin prejuicios, Ujú. para entender que existen relaciones, tomando en consideración el libre desarrollo de la persona, que pueden ser de esta naturaleza, ¿no? Donde hay una esposa, pero también hay una concubina, y también me han llegado donde hay una esposa, una concubina y otra concubina, ¿eh? Y que cualquiera pensaría que, pues finalmente, cualquiera que sea la decisión del juez, pues va a afectar los intereses de una mujer, Sí, ¿no? Porque exactamente, no pueden exactamente. otorgar dos pensiones, ¿no? Pues le tengo Es, noticias. sí se otorgaron dos pensiones. Le tengo noticias a usted y al público, a usted y al Sí. público, tomando en consideración precisamente el libre desarrollo de la persona y tomando en consideración lo que ha evolucionado la familia,
me ha tocado, en este caso que le platico, me tocó dividir la pensión 50% a la esposa y 50% a la concubina. Y bueno, me ha tocado donde divido 33.33% a la esposa y 33.33% a una concubina y otro 33.33% a otra Y concubina. luego si hay hijos de una y de otra, Y bueno, eso ya complica más las cosas, pero claro. efectivamente, a ver, como hablamos de pensión de viudez, aquí solo está en discusión la Solamente, viuda. sí, sí, sí. Si hablamos de hijos, ya ellos entran en una discusión de orfandad, por Ah, ejemplo, ok. ¿no? Donde es el hijo viene por una pensión de hijo, ¿no? Ajá. Pero en este caso, bueno, Sí, solo, pensión de viudez, sí. solo ¿Qué mujeres, pasa? A solo ver, si hijos. una viuda tiene hijos, ¿qué pasa legalmente? Se presume el concubinato, es una presunción legal. Puede ser que con la esposa solo haya el matrimonio, pero con una concubina hubo hijos. Entonces ahí Ujú. se presume el concubinato. Y si la otra no tuvo hijos, porque estamos hablando de 3 parejas acá, si con la otra no tuvo hijos, pero viene con pruebas testimoniales y le acredita al juez que efectivamente fue la que vivió con él al final, la que lo enterró, incluso en ocasiones me traen hasta facturas de los Ujú. pagos, facturas de los gastos fúnebres. Entonces, y los testigos acreditan que efectivamente también vivía con ella. Y si no hubiera vivido con ella, pero sí tiene hijos, Si tiene hijos, como le digo, ajá, se presume aunque no hubiera vivido con ajá, ella. ajá, pero se presume el concubinato, o Ujú, sea, se presume que eran concubinos por los hijos. Eso es una presunción legal, lo señala la ley, ¿no? ujú. Salvo que se demuestre que solo tuvo hijos y ese concubinato ya no siguió, pues. Porque me pasa de todo, pues ya en el tribunal al juez le llegan casos de todo tipo. Me han llegado casos donde dice la esposa, o la concubina, es que sí viví con él, pero después nos dejamos y pues ya no hay concubinato. Me ha tocado casos donde dice la esposa, estábamos casados, nos divorciamos y después decidimos unirnos. O sea, vean lo Sí, complejo para el juez, ¿no? O sea, a ver, ¿estabas casado? Sí, aquí está el acta de matrimonio. Pero ¿qué crees, juez? Después me divorcié. Y después decidimos como pareja, reflexionamos y nos volvimos a juntar y en ese inter, que ya éramos concubinos, fallece. Entonces ya ahí ella ya no acredita el matrimonio, sino el concubinato, porque el claro, matrimonio se disolvió con el divorcio. sí, claro. Entonces lo que viene acreditando es un concubinato. Bueno, así de complejo son las cosas para el juez. Por eso es Sí, importante que el juez sea un juez con experiencia con experiencia y con y sensibilidad con y con esta sensibilidad. formación en Sí, perspectiva de género, porque no necesariamente todos lo tienen, ¿no? Y que sí, es una de sí. las quejas principales, por ejemplo, en la marcha del 8 de M, Ujú. obviamente hay menos, digo menos, pero sí hay casos. Recuerdo que ahorita en esta marcha hubo un caso de Chautempan que hicieron público, por ejemplo, pero en general hay mucho enojo de las mujeres porque sienten que el acceso de la justicia a la justicia no está siendo fácil, que la justicia no está siendo expedita, ágil, oportuna, y entonces, pues, que es difícil. Y sobre Claro, todo si entendemos que para hacer un procedimiento jurídico de cualquier tipo, penal, administrativo, civil, pues muchas veces tienes que pedir permiso en tu trabajo para sí, asistir a las sí, audiencias, sí. etcétera. Entonces, pues muchas mujeres dejan de denunciar. ¿Cómo contrarrestar este asunto? Porque sí es importante. Si no hay Claro, denuncia, pues claro, de nada claro. sirve que los servidores públicos estén muy formados, muy capacitados, muy Exacto. comprometidos, Sí, si no hay denuncia. exacto. Pues eso es lo primero. Lo primero es, yo creo que tiene que haber eh, que el gobierno ponga de su parte la información, primero que cuenten las personas, las víctimas,
las personas femeninas cuenten con la información adecuada para poder acudir a presentar querellas, denuncias ante las autoridades competentes. Creo que eso es importantísimo, pero esa es una cuestión que le corresponde en todo caso a otros poderes. Por Ujú, ejemplo, ujú. lo que es la prevención, Sí, pues claro. le corresponde al Poder Ejecutivo a través de, pues, de Mm, las áreas correspondientes para ello, ¿no? claro. Y por lo que atañe al Poder Judicial, es bien importante establecer o identificar de qué poder judicial estamos hablando, porque pues somos dos poderes judiciales, el Poder Judicial del Estado y Ujú. el Poder Judicial Federal. Por ejemplo, los casos que yo le estoy platicando, yo los resuelvo en 3 meses y medio, máximo 5. Un juez federal en materia de Ujú, sí, trabajo claro. en ese tiempo lo resuelve. Entonces, problemas de acceso en mi tribunal no los hay. Sí creo que existan problemas de acceso, pero es bien importante identificar dónde tenemos ese problema. Si el problema lo tenemos en otro fuero, pues Ujú. habrá que atender las causas de por qué se está frenando la impartición de justicia en otro fuero, ¿no? Sí. Pero por lo que hace al fuero federal, quiero decirles que por lo que hace a mi tribunal en materia de trabajo, trabajamos de manera expedita, muy rápida. Entonces no tenemos ese problema nosotros para resolver de manera inmediata los asuntos. Tan es así que le digo que lo resolvemos en 3 meses y medio, máximo 5. Entonces, ese problema no lo tenemos nosotros. Qué bueno, porque muchas veces por eso no denunciamos cosas las mujeres. Fíjese, juez, que hay otro tema que yo he escuchado y he debatido con algunos compañeros. Eh, hay la idea, creo que tiene que ver con muchas resistencias a los avances de las mujeres, pero, por ejemplo, hay quienes dicen, no, es que ahora es muy fácil que las mujeres denuncien infundadamente acoso, ya sea sexual o laboral, y que no sea cierto. Mi argumento ha sido recurrentemente que pues, sí puede haber casos, sin duda, pero que si viviéramos las estadísticas de lo que se denuncia sin fundamento y lo que se denuncia, por supuesto, con fundamento, y muchos casos que no se denuncian por toda esta construcción social, ¿a usted le ha tocado alguna circunstancia como la que estoy diciendo? ¿De verdad es frecuente? ¿De verdad se puede decir que ahora se está desvirtuando este tema? Qué interesante lo que comenta. Creo que sí, sí es un tema que está sobre la mesa. Sí. La verdad es de que no me ha tocado a mí alguna situación donde haya sido una acusación que no haya tenido fundamento o que no se haya aprobado. No significa que no se dé el caso y precisamente esa es la labor del juez. Sí, A ver, cualquier persona puede venir este, y, y- y denunciar un acoso, un hostigamiento laboral, pero de ahí a que esto sea real, pues eso es materia de prueba. claro, Y eso es lo que tendrá que analizar el juez en su momento. O sea, claro, o sea, yo mismo soy un funcionario público, soy un servidor claro, público. Tengo personal femenino a mi cargo, pero, o sea, ¿cómo van a denunciar algo si uno se conduce con rectitud, ¿no? O sea, claro. yo creo que denuncias infundadas, por supuesto que puede haber, pero será en materia pues de que el juez en su momento analice las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si efectivamente ocurrió o no esta conducta que se le atribuya al trabajador, al patrón, al funcionario, al servidor público, que sea, ¿no? Esa es la labor del juez, llegar a la verdad de los Exacto. hechos, ¿no? Exacto, esto es importante que lo tengamos presente porque de repente se va desvirtuando y yo creo que todos los esfuerzos legislativos y en el caso de ustedes no hacen las leyes, pero las aplican, entonces tiene que estar orientado efectivamente a la efectiva protección de las mujeres. Y bueno, la verdad es que nosotros quisiéramos seguir Sí, hablando mucho con el doctor. Lamentablemente el tiempo siempre es corto para temas es tan oro. interesantes. Sí, porque hay una gran cantidad de dudas incluso que podemos tener todos los ciudadanos en cuanto a la aplicación, pero que pues lamentablemente no podemos abarcarlo todo en un solo programa. Sin embargo, bueno, esta es muestra
de que efectivamente hay ese compromiso por parte de los juzgadores para ir haciendo efectivos los derechos de las mujeres. Quisiera usted darle un mensaje final a nuestro auditorio Sí, claro. de la importancia de la perspectiva de género en la administración de justicia. Sí, claro. Bueno, pues que estén confiados que existen, habemos jueces que conocemos de la perspectiva de género y que desde que llegan las demandas a nuestros tribunales, las analizamos con ese enfoque. Así que deben de tener confianza en los jueces federales que nos encontramos al servicio de la ciudadanía, incluso en caso de que tuvieran alguna cuestión, pueden acudir al tribunal y nosotros canalizamos el asunto al área correspondiente, ¿no? Bueno, incluso comento aquí algo bien interesante, si me permiten en estos minutitos que Sí, me claro, quedan. por supuesto. No tiene mucho que me tocó ir a dar una plática de acoso y hostigamiento laboral a un plantel educativo del gobierno, me voy a reservar el nombre, y después de la plática se me acercaron muchas jovencitas y me dijeron que estaban siendo acosadas. Entonces, yo les dije, hagan el trámite correspondiente ante la institución educativa, pero si no les hacen caso, pueden acudir directamente conmigo y yo las canalizo para presentar sus denuncias correspondientes. Eso mismo se lo digo a la ciudadanía. Soy Ah, un juez que no tolera ese tipo de circunstancias. Soy un juez, un padre de familia. Tengo hijas, tengo hijos. Así que soy una persona que no permite ese tipo de conductas de acoso laboral, de acoso sexual, de hostigamiento laboral. Así que pueden acudir con toda la confianza con el juez Johnny al tribunal y yo los canalizo al área correspondiente para que sean atendidos los casos de ustedes. Y bueno, por último, si quieren seguirme en mis redes sociales, pueden buscarme como Johnny Morales Martínez y me pueden seguir en Facebook, Instagram, en TikTok. Así que estoy a la orden. Estoy, estoy a la orden para que me sigan. Aquí les muestro mi tarjetita para, a ver, voy a ver si ujú. se alcanza a ver ahí. Muy bien. Me pueden seguir, efectivamente. Busquen Johnny Morales Martínez y miren, atrás vienen las redes. Yo sé que no las pueden checar por la lejanía de la cámara, pero búsquenme. Estoy en TikTok, Instagram, en Facebook, en todas las redes. Pueden buscarme, pueden mandarme mensajes ahí. Y recuerden que el juez Johnny Morales Martínez está a sus órdenes hoy y siempre. Hasta luego. Pues muchas gracias, doctor. Al rato le pedimos a nuestro compañero de producción que nos haga favor de tomarle una imagen de cerca a la tarjeta para que nuestro auditorio pueda tener los datos con puntualidad. Y pues sí, no dudo que haya quien le tome la palabra y efectivamente se acerque para recibir alguna, Por supuesto. sí, y pues como siempre es un gusto. Nosotros quisiéramos seguir platicando con el juez. Lamentablemente, pues ya hay una programación y tenemos programa también enseguida con el presidente municipal de Totolac, que aún no llega. Pero bueno, pues es muy interesante todo lo que nos ha comentado el juez. Pues la invitación está abierta, doctor, para que podamos comentar algunos otros temas que son verdaderamente importantes y pues ya podemos verlo, no solamente a las mujeres, sino también los hombres pueden sufrir algunos casos. Así es. Entonces, perspectiva de género no es juzgar necesariamente, darle siempre la razón a las mujeres, sino entender estos desequilibrios estructurales que hay y juzgar en ese sentido, ¿verdad? Así es. Y pues los invitamos a que nos sigan en Mujer y Poder en un ratito más. Aquí nos vemos para platicar de las políticas públicas municipales con perspectiva de género con el presidente municipal de Totolac. En un ratito nos vemos. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted y al programa. Gracias. Hasta luego.